Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreira, que nos reencontramos. Yo les conté que íbamos a tener distintos escenarios en estos días. Estamos procurando para nosotros tener por fin un set definitivo, pero bueno, en lo que se hace la cosa, aquí estamos y está en contacto, que es lo principal. Este lunes cimarrón con muchas informaciones, hay muchas expectativas respecto al discurso del presidente Luis Abinader en el día de mañana. Lo que ha sido esa especie de balance de muchos funcionarios nos dicen a nosotros, nos dan una pista de dónde podría venir el discurso del presidente Luis Abinader, en el sentido de que se supone que se va a nutrir de ese balance que hacen los funcionarios. Por tanto, escuchar, por ejemplo, las cifras del gobernador del Banco Central, que como les he dicho en muchas ocasiones, de tanto repetirlas durante 20 años, bueno, pues ya ni siquiera se ha hecho noticia. Sí, el crecimiento económico que en este año y por supuesto después de la crisis del 2020 está por encima incluso de lo sugerido por el Fondo Monetario Internacional, que había dicho que nosotros creceríamos en un 5.56%, pero no, el fabuloso gobernador del Banco Central se ha ido mucho más allá y habló de 8, 9, no sé, verdaderamente. Pone cifras que la verdad es como para que nos frotemos las manos. Por supuesto, si le creyésemos al señor Valdés Albizu por un lado, y por otro lado escuchaba en el día de hoy precisamente a Miguel Seara Hatton hablar del proceso de recuperación. Según Miguel Seara Hatton, nosotros nos hemos recuperado, estamos en mejores condiciones incluso que 2019, lo que me resulta improbable porque cuando se profundizó la crisis aquí, con todo el tema de la pandemia, ya como la mayoría de los países de América Latina, nosotros veníamos en crisis, en esa misma crisis económica igual, muy a pesar de ese crecimiento extraordinario al que ya nos tiene acostumbrado, como si fuera una repetidora, el mismísimo gobernador, el eterno gobernador del Banco Central. Pero bueno, vamos a esperar cuáles son las señales que envía el presidente Luis Abinader dentro de sus sombras, dentro de sus luces, sus expectativas, sus grandes retos, los grandes desafíos. Vamos a ver si va a hablar sobre el tema de la reforma fiscal, el pacto fiscal. Eso en varias vías nos podían también señalar algunas cosas. Ese pacto fiscal que durante 8 años retrasó el presidente Medina, por supuesto, porque son medidas bastante odiosas, pero bueno, si ponemos un equilibrio entre lo que son los préstamos, entre la reforma fiscal o el pacto fiscal, uno no sabe cuál es peor. De todas maneras, esa reforma fiscal, si se aplican como Dios manda, como igualmente también repetimos permanentemente en esta transmisión, en el sentido de que se maneje con equilibrio, ¿no? Podría quizás permitirle transitar algún camino que le lleve a feliz término en este cuatrienio del que falta la mayoría, faltan 3 años. Esperemos pues, expectante como todo el país, mientras tanto decirle que tuvimos muchas lluvias y que esas lluvias igual como en otros tiempos develan todas las carencias que en este país nosotros tenemos, esas inclemencias del tiempo que desafían de verdad a este país, esa forma que República Dominicana tiene estructuradas de las prevenciones a esos fenómenos naturales, a veces considerables, con mucha intensidad y que develan precisamente esa pobreza acumulada, como es la vulnerabilidad de las viviendas, pero también algunas medidas que deben tomar desde el oficialismo para no solo salir en auxilio y en ayuda de las personas desplazadas que con una simple depresión tropical tuvimos muchos desplazados, derrumbe, una cosa increíble. Sin embargo, bueno, las correcciones no se hacen en el tiempo. Y por supuesto lo otro son informaciones internacionales, pero con un gran impacto en República Dominicana. Las informaciones del día son 2. Y mucha gente se pregunta respecto a la perspectiva de lo que está ocurriendo en este momento en Afganistán. Donde billones de dólares, señores, millones de heridos, millones de desplazados, de muertos, es un balance de una aventura que ahora se inicia respecto a este país de un imperio que pretende seguir dando espaldas a la realidad. La explicación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que todos escuchamos,
de que no fueron a construir una nación parece que no es tan cierta como muchos han creído. Es más, hay quienes se atreven a decir que se trata de una gran falsedad. ¿Iban a construir qué cosa? El mismo George Bush, con algunos niveles de prepotencia en algún momento respecto a la situación de estos países, tan pronto derrocaron a los talibanes, como ustedes podrán recordarse, iban a construir una nueva nación desde los valores occidentales, pero bueno, ahí hay unas cuentas que pagar. Y ahí hay una situación terrible, pero terrible en términos de prácticamente la sobrevivencia de las mujeres. Eso también mantiene mucha expectación. Y aquí en el patio, en este solar alusado, en este peñasco insular que compartimos con nuestros vecinos haitianos, bueno, la noticia nefasta del pasado sábado, señores, 11 años después de aquel terremoto que sufrió nuestros vecinos, nuestros hermanos haitianos en el 2010, volvió a sufrirlo. Lo sufrió el pasado sábado de una magnitud mayor, 7.2 respecto al de 2010, que fue de 7. Sin embargo, no fue precisamente en la caótica Puerto Príncipe, donde hay una sobrepoblación increíble. Sin embargo, ese terremoto ya cobró cerca de 1.600 vidas, según los informes preliminares que dieron a conocer las autoridades haitianas. Una noticia terrible que se expandió rápidamente en tiempo real al mundo entero. Y por supuesto con esto, ese llamado de solidaridad respecto de la solidaridad internacional respecto al vecino Haití. Sin embargo, en medio de todo el dolor que está padeciendo el pueblo haitiano, hay que formular algunas preguntas sobre las acciones, sobre las respuestas que se está dando y si se van a seguir dando esta situación tan difícil en lo adelante. Yo creo que hay que ser vigilante en particular con esas llamadas acciones humanitarias de triste recordación, precisamente en ese evento natural que abatió a Haití en el año 2010. Por ejemplo, la base de la experiencia del terremoto de 2010, vale la pena preguntarse, entre algunas cosas, y es la frontera que hay dentro de esa solidaridad, ¿verdad? Dentro de la buena fe de una emergencia humanitaria, por un lado, y sobre todo esa alimentación carroñera que inmediatamente saca la cabeza, ¿no? Como se le llama esa especie de capitalismo del desastre, que ya está lucrando, y aunque suene duro, señores, hay que decirlo porque es la pura realidad, empieza a lucrar con los cadáveres y con el dolor ajeno, en este caso del pueblo haitiano. Por eso hay que empezar a reflexionar respecto a la situación de Haití. Hay que empezar a identificar, como le llamaba Walt Ron, un articulista extraordinario que hizo un enfoque maravilloso sobre la situación que estaba sufriendo Haití en este momento, llamando las invisibilidades de la solidaridad respecto al caso haitiano, que suelen ser acompañadas de una especie de espectacularización de las catástrofes naturales, en este caso el terremoto, y sobre todo de los complejos procesos y de esas intervenciones humanitarias que, por supuesto, por la experiencia del 2010, dejan un muy mal sabor en el caso de los haitianos. Y sí, en efecto, así es, el sábado 14, señores, cundió el pánico en Haití. No era para menos, por supuesto. La tierra volvió a temblar fuertemente después del mortal terremoto que afectó a ese país y que dejó un saldo en el 2010 de 300 personas muertas, sin contar con los subregistros que siempre hay en estos casos. Ese espectacularizó con videos, con imágenes impactantes que fluyeron en tiempo real, imágenes de verdad que a través de las redes sociales, a través de la internet dieron la vuelta al mundo. Imágenes que nosotros, por ejemplo, quisiéramos olvidar, de esas víctimas llorando, de esos muertos cubiertos de sábanas, de esas localidades enteras pidiendo ayuda, de esos hospitales desbordados, de las clínicas rebosadas, en fin, todo un escenario que todavía sigue siendo bastante sobrecogedor, no solamente para los haitianos, sino para todas las personas que imbuidas en la sensibilidad tenemos una gran preocupación por lo que ocurre ahí en nuestro vecino país. Y es una catástrofe, señores, que no viene sola.
la catástrofe llega en un momento bastante complicado, en un momento en el que Haití también se encuentra en una especie de transición bastante delicada, una transición política que está dirigida por un primer ministro de facto, que es el señor Ariel Henry, que no tiene más legitimidad que haber sido señalado también por un presidente de facto, que es el lamentablemente asesinado Jovenel Moïse antes de morir. Y bueno, esto queda ungido por el CORECRO, que es un ente internacional que prácticamente viene dirigiendo Haití en los últimos años y que está integrado por varios países, dentro de los que está España, Estados Unidos, Canadá, Brasil, la OEA, la ONU. Y en ese orden político, señores, se desconoce deliberadamente cuál es el marco jurídico de la constitución vigente haitiana, que sigue reinando el régimen de facto anterior, con las complejidades y las complicidades, además las complejidades haitianas y las complicidades internacionales. Se produce entonces una especie de peligroso intercruce, en consecuencia, entre esa crisis política, esa crisis humanitaria por el otro, y esa injerencia política e intervención humanitaria. Yo creo que hay que recordar que Haití es un país no pobre, un país empobrecido, que ha sido objeto de una lucha constante entre diferentes países injerencistas, que siempre han estado muy preocupados por imponer en esa pequeña nación caribeña sus respectivas agendas políticas, sus intereses particulares, y esos intereses particulares, por supuesto, tienen que ver con todo lo que todavía Haití tiene para que se le siga ordeñando y para que se le siga succionando en sus riquezas naturales que las tiene. Entonces yo creo que es un momento importante para que vayamos en solidaridad con Haití, un país que tiene ahora mismo el lastre peor, que es el de las instituciones totalmente rotas, pero no una solidaridad luctuosa, como decimos y repetimos, sino una solidaridad humana, una solidaridad y acompañamiento como debe ser en esa nación. Desgraciadamente, el desastre visible es el de la naturaleza en esta coyuntura, no aquel que ha sido creado por el llamado capitalismo del desastre, interesado en hacer negocios e incluso en detrimento de ese dolor humano, desgarrador, terrible, que en estos momentos permea la humanidad de un país que, por supuesto, por aguerrido, por auténtico, es digno de mejor suerte. A ustedes vamos a pedirle que si les ha gustado esta transmisión, por favor que le den like. Vamos a pedirles que nos acompañen y que compartan. Y por supuesto decirle que esta transmisión llega a nombre de Cooperativa Mamoncito, donde usted puede y debe de depositar su confianza. Y claro, agradecer como siempre a Sardinas Dimar por el apoyo que nos ofrece. Ustedes pueden, por supuesto, opinar y suscribirse. Si no lo han hecho, háganlo también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.